Hola viajantes, bienvenidos a Menzenschwand, aquí en medio de la Selva Negra, al sur de Alemania. Estamos un poquito al sur de Friburgo, para que os hagáis una idea. Y en esta casa nació el 20 de abril de 1805 el gran pintor Franz Xaver Winterhalter. Todos le conoceréis por la pintura de Sisi con el traje de estrellas o por su obra cumbre, que es la emperatriz Eugenia rodeada de sus damas. Ella nació, Francisco Javier Winterhalter, nació aquí, era el sexto hijo de Fidel y de Eva. ¿Veis aquí? Tenía otro hermano que también se llamaba Francisco Javier, que murió con 2 añitos, era un poco mayor que él, y a veces que las fechas se confunden. Pero bueno, veis aquí que está la casa, el pueblo es monísimo, es un pueblo bastante, no voy a decir abandonado de la mano de Dios, pero me refiero a bastante que no hay nada, básicamente aquí. ¿Vale? Entonces, de los 8 hijos que tuvieron los padres de Francisco Javier, solo 4 consiguieron llegar a la edad adulta. Pues aquí tenéis la plaquita, casa natal del pintor artista, perdón, un camión, del pintor y artista Francisco Javier Winterhalter y de su hermano Hermann Winterhalter. Nació en 1808 y falleció en 1891. Entonces aquí, él vivió aquí hasta los 13 años. Luego ya se fue a Friburgo a empezar a estudiar, pintura y dibujo y grabado. Entonces aquí lo veis. Luego después, en 1823, de Friburgo se fue a Múnich. Y entonces en 1828, cayó en gracia a la familia ducal. Sabéis que entonces esto era, bueno, todos los coches van a pasar ahora. Pertenecía al ducado de Baden. Entonces se convirtió en maestro de dibujo de Sofía Guillermina de Suecia, que luego fue duquesa de aquí de Baden. Y luego pues fue a Roma a estudiar y después acabó en Francia, donde empezó. Sus pinturas al principio no eran retratos, que es por lo que le conocemos todos. Eso vino después. Pero retrató, por ejemplo, a María Luisa de Orleans, que era la reina de Bélgica y que era la madre de Carlota de México. Entonces ahí empezó su fama como pintor, y todas las casas reales le contrataban para pintar. Pintó, por ejemplo, a la reina Isabel II de España, pintó a la reina Victoria con su familia. O sea, era el pintor favorito de los artistas, aunque no era exactamente lo que él quería, porque él pintaba de otra manera, pero bueno, es lo que le dio fama, es lo que le dio dinero. Así que aquí tenéis su casa natal. Y luego, yéndonos para acá, este edificio es el Museo de los Hermanos, que es lo que voy a intentar enseñar ahora. Bueno, pues aquí tenéis el Petit Salon, o sea, la casa está aquí. Aquí veis a los 2 hermanos, es un autorretrato de Francisco y de su hermano Hermann. Esta casa era el antiguo ayuntamiento. Entonces ahora tienen aquí un museo muy bonito. Veis aquí, bueno, la esquina de Winterhalter, Francisco Javier Winterhalter y Hermann Winterhalter, por portratistas. Veis aquí el jardín este súper mono. Entonces luego entras por aquí. Pasa que hoy no voy a poder entrar, justo por un día que vengo. Pero bueno, aquí lo tenéis. Esta es la entrada. ¿Veis el Petit Salón? En honor a los 2 pintores nacidos aquí, Francisco Javier y Hermann. Que veis, abierto los miércoles a domingo y los días de fiesta de 2:30 a 5. Para grupos la entrada cuesta 5 euros. Y aquí le tenéis, bueno, aquí veis que están en la pintura esta que os he comentado antes. Entonces si consigo entrar o hacer algo, si consigo entrar os lo filmo. Y si no, pues os enseñaré alguna foto si encuentro algún prospecto o algo. Vamos a ver. Si no puedo encontrar nada... ¡Uy, que me mato! Perdonad, me he tropezado con eso. Si no puedo encontrar nada, de aquí nos vamos a ir a su tumba. Si puedo os lo enseño ahora, y si no, vamos directamente a su tumba. Bueno, viajantes, pues mi GoPro acaba de morir, así que voy a tener que hacer el vídeo con el teléfono. Espero que no se note demasiado la diferencia de calidad. He preguntado y el señor que trabaja aquí es encantador, súper simpático, un amor, de verdad. Entonces me han concedido permiso para poder entrar y mostraros todo el museo. Entonces, bueno, veis aquí a la emperatriz Eugenia de Montijo, aquí la condesa María Ivanova Landstov. Y aquí hoy la exposición va un poco sobre la moda.
Entonces aquí tenéis un zapato de estilo español de 1580, un zapato de hombre de 1630 y un zapato de mujer de 1770. Entonces, antes de ir por el pasillo, voy a enseñaros primero esta sala, que es lo primero que veis. Entonces, veis aquí una reproducción del traje de las estrellas de Sisi. Por lo que me han comentado, lo hizo una de las fundadoras del museo, que por lo que se ve falleció el año pasado, descanse en paz. Entonces, una reproducción bastante bonita. Sí, ya sé que me vais a decir que le falta el pelo, lo sé, pero bueno, vamos a centrarnos en el traje. La verdad que el traje es muy bonito, está muy bien hecho para ser una reproducción. Entonces aquí veis, todos son litografías de Winterhalter. Sabéis que él no empezó como retratista, o sea, él empezó como hacía pues este tipo de cuadros, el dolce far niente, pero bueno, le fue bien con los retratos y eso es lo que le daba dinero, es lo que dio fama. Este es él, un autorretrato de él con 16 o 18 años, que a mí me fascina, porque ya os digo, yo no sé dibujar una patata que parezca una patata. Entonces el talento de este hombre, pues, ¿aquí la veis? Una americana, pone. Entonces aquí tenéis un retrato de él y su hermano Hermann. Entonces aquí son varios libros que se pueden comprar. Este fue la primera persona que creyó en él, ¿qué palabra es? Su mecenas, perdón, que no me salía la palabra. Entonces aquí más cuadros. Y aquí hay documentos, hay cartas sobre él. Aquí veis, la duquesa está aquí sus cartas. A ver, que os enseño una que sea de él. Esta es de su hermano, Hermann. Sabéis que su hermano también era pintor. Él pintaba otros temas distintos que su hermano, pero aquí los tenéis. Estos son todo cartas, documentos. Aquí una foto de él. No, este es el hermano, Hermann. A ver si lo puedo enseñar sin que dé el reflejo. Aquí. Este es el hermano más o menos en 1850. Entonces luego aquí está la tienda de souvenirs. Aquí me voy a volver yo loca comprando. Tienen cosas monísimas, ¿eh? Tienen, pues, bueno, las pinturas más famosas, por supuesto. Esto no sé si os lo voy a poder enseñar después, aprovecho, ¿vale? Esta es la tumba, esto lo vais a ver al final del vídeo. Y aquí, por lo que se ve, en la iglesia que hay en esta dirección, está esta placa de los padres de Winterhalter, de Fidel y Eva. Aquí, a ver, así, que no dé mucho reflejo. Desde aquí. Son algunas casas. Este cuaderno es monísimo. Entonces veis que hay libros sobre él, libros sobre Sisi, sobre el arte, hay imanes, hay cosas muy bonitas aquí. Me voy a volver aquí loca comprando. Entonces, esta es una sobrina. Fijaros, esto es una pintura, no es una foto, ¿eh? Que me quiero acercar mucho porque doy reflejo. Entonces aquí tenéis a la madre de Winterhalter, a Eva, y aquí arriba su padre. Estas tres es su padre. Es aquí él también. Aquí. Estos son postales, muy bonitas, por cierto. Bueno, los puzzles, por supuesto, sí. Los estilos de peinado que se llevaban en la época. Bueno, es una tienda muy bonita. Entonces ya os digo que estoy encantada de que me hayan concedido el permiso y desde aquí aprovecho para darle las gracias. Ich bedanke mich herzlich hier bei dem Museum für dieses Filmerlaubnis. Ihr sollt alle das Museum besuchen, ist wunderschön. Así que me quería dar las gracias. Fijaros aquí, de todas maneras, ¿recordáis el Palacio de Arenenberg, donde también os he podido filmar? Aquí estaban haciendo una reproducción de la época. Veis que parece la emperatriz Eugenia con sus damas. Aquí llega el emperador y este es el Palacio de Arenenberg. Este lo tenéis también en el canal, este de aquí arriba. Entonces ya os digo, seguimos con la exposición aquí. Esto es sobre la exposición que hay ahora, la ropa de la época. Y este es bueno, os lo voy a enseñar aquí un momentito. Es un prospecto un poco sobre el museo, sobre todas las cosas que tiene. Es la verdad que es muy completo. Lo tienen hecho muy bonito. He estado primero haciendo fotos para poder enseñaroslo bien. Aquí veis Florinda. Esto es uno de los primeros que hizo muy, muy famoso además. O sea, quiero decir, los primeros que hizo que se hizo famoso. En teoría, su gran obra es esta. La emperatriz Eugenia con sus damas de compañía. ¿Lo veis? Entonces aquí tenéis a Eugenia de Montijo. Este también lo habréis visto en Arenenberg. Aquí tenéis a la condesa Musin Pukichne. No sé quién es. Entonces
Entonces aquí tenéis otro traje de lo que sería la época, ¿veis? Con la crinolina. Y aquí tenemos un poquito explicando sobre Winterhalter, ¿no? Pues sobre la moda. Este es Worth. Recordar, los trajes más famosos de Sisi son de Worth. Entonces, que Winterhalter tenía una mano especial para reproducir los trajes, las texturas, los diferentes... Es un poquito pues, de la vida de Winterhalter. Entonces, subiendo por aquí por las escaleras, vemos fotografías de todas las personas famosas que han visitado el museo, como ni más ni menos Marcus Habsburgo Lorena. ¿Veis aquí un tataranieto de Sisi? Bisnieto, perdón. Estuvo aquí el 23 de septiembre de 2008. ¿Veis aquí? Aquí en la puerta del museo, veis aquí las fundadoras del museo, pues hay con diferentes personalidades. O sea, quiero decir, es un museo que aunque parece bastante desconocido, sobre todo para nosotros que no somos de la zona o que no hablamos alemán, pero es un museo que merece mucho la pena. Hacen muchas exposiciones distintas. ¿Veis? Con el presidente de la República, por ejemplo. ¿Veis? Tiene aquí. Es un museo, la verdad, que está muy bien cuidado. Lo único que es que está en mitad de la pampa. Pero desde luego la visita a la Selva Negra siempre vale la pena. Y si vais, no os perdáis este museo. Entonces aquí tenéis unas litografías de la época, con la ropa de la época. Aquí también hay más personas famosas. Veis aquí los grabados de la época con los diferentes estilos de moda. Aquí ya era más polisón, las sombreras. Entonces eso, Winterhalter, que aquí le tenéis en un relieve de madera. Este es de Joseph Briechle. Aquí más personalidades. Este relieve es muy bonito, la mesa es muy cuca también. Entonces aquí tenemos algunos objetos que se pueden comprar. Es aquí el retrato de él con su hermano. Este creo que son 20 euros y el pequeño por 15. Es aquí. Es que está todo al detalle. Entonces aquí tenéis un poco la cronología de la vida de Winterhalter, ¿vale? Nació en 1805, nació su hermano en 1808, empezó, se fue a Friburgo para empezar su formación. Es un poco toda su vida, hasta que murió el 8 de julio de 1873, mientras estaba en Frankfurt, falleció de tifus. Y aquí le veis a él una foto, en 1865, y ahí arriba pues con su hermano en 1840. Y aquí tenéis a Victoria de Inglaterra, la familia británica. Para esa familia él pintó muchísimos cuadros. Se supone que Winterhalter pintó como unos 500 retratos. Entonces aquí veis este retrato que es como muy sensual, muy extraño. Es una pintura secreta solo para los ojos de Alberto. Pero veis que tenía Winterhalter una mano especial para que los retratos le salieran como muy íntimos, muy especiales. Recordar los retratos de Sisi con el pelo suelto, que son como sexy, son como muy íntimos. Tenía una mano para eso muy especial. Aquí lo veis, Leopoldo I de Bélgica. Estos son litografías de sus cuadros. Aquí os pone siempre qué persona está representada, una dama desconocida. Entonces, a ver, así que sean conocidos. La niña con un perro, el Ekeomo. Entonces aquí veis, yo pensaba que esta era... Pone Ninette, yo pensaba que era Carlota de Bélgica. Esto lo tengo que mirar, porque si no es ella, hay un cuadro exactamente de ella que por lo menos en internet pone que es Carlota de Bélgica de pequeña. Pero bueno, ya veremos a ver. La pintó de mayor también. Recordad que una de las primeras personas así de la realeza que pintó fue a la madre de Carlota, a la reina Luisa. Entonces aquí tenéis a Sophie, la gran duquesa de Baden, que él fue profesor de pintura de ella. Pero todo esto son nobles, miembros de la nobleza, el emperador Guillermo I, el príncipe de Fürstenberg. Entonces aquí, Alexandra Fyodorovna, la gran duquesa Miguel de Rusia, princesa de Baden, que habla de la litografía. Nuestra Isabel II con la chata, buenísima ella. Esta lo pintaron en el 50 y algo, 62 creo que fue. La gloriosa vino en el 68, pues en el 60 y poco.
Aquí ves a María Alexandrovna. Este libro me tengo que enterar yo de lo que es, porque esto mola mogollón. A ver si lo puedo poner de alguna manera que lo veáis. ¿Ves? Eugenia de Montijo con su moda, que llevaba su traje de novia, vestida de esto también ahí. Este es muy bonito. Este cuadro es muy famoso, Madame Rimsky-Korsakov. Entonces yo creo que es uno de los cuadros más conocidos, más una mujer guapísima. Aquí ves a Eugenia de Montijo. Este es otro traje inspirado en la época, o sea, no de nadie en especial, sino inspirado en la época. Está muy bonito, una crinolina más pequeña. Luego aquí tenemos, ¿quién más tenemos aquí? Olga de Rusia, Federico, el gran duque de Baden, Luisa, gran duquesa de Baden, el príncipe heredero de Württemberg. Entonces aquí llegamos a otra sala. Y aquí tenemos, por decirlo de alguna manera, la familia imperial. ¿Vale? Todos conocemos al emperador Napoleón III. ¿Queréis? Con su uniforme, con el gorro tal. Y esto se supone que es una interpretación del traje que lleva Eugenia en el famoso en el famoso retrato de Winterhalter. La veis aquí a ella. Es que no sé cómo ponerlo para que no me dé reflejo. Aquí, rodeada de sus damas, pues ese traje es más o menos como este, pues en blanco, el lila de Eugenia. Entonces aquí veis perdón, es que me acerco aquí sin tocar nada. Aquí tenemos a Eugenia, un uniforme del emperador. Aquí tenemos a Eugenia, emperatriz de los franceses, allí también, aquí Napoleón. Estos son los dos cuadros famosos, pues como el de Sisi y el de Francisco José, que solía pintar a las parejas. Este es un uniforme original de Winterhalter, cuando en la Legión de Honor. Pone aquí. En 1839, Francisco Javier Winterhalter fue elevado a caballero por Napoleón III y en el 57 a oficial de la Legión de Honor. Y ese era su uniforme. Qué cinturita. Aquí lo veis, aquí es su gorro. A ver si lo puedo enseñar sin que dé reflejo. Entonces son cosas muy bonitas. Este museo tiene cosas muy monas. Entonces aquí lo veis, pues eso, que en el 55 se hizo la gran exposición mundial en París y a partir de ahí pues Winterhalter encontró toda la fama del mundo. Este niño es este de aquí, es el conde de el hijo de Luis de Orleans, el duque de Nemours. Veis que lleva pues una especie de reproducción de lo que lleva el niño en esa foto. Aquí Eugenia de Montijo. Lo que no sé si sabréis que este traje debería llevar los hombros más caídos, porque por lo que se ve Eugenia tenía los hombros como muy caídos, pero ella lo realzaba siempre en las pinturas y en las fotos y era una parte de lo que es su belleza. Pues aquí tenemos más pinturas, bueno, aquí hay más. Veis que todo el museo está hecho con mucho cariño, está muy al detalle, eso es un montón de pinturas, la cantidad de retratos que hizo este hombre, alucinante. Aquí tenéis un montón, pues eso, esta es la parte francesa, la familia francesa, por decirlo de alguna manera, son los Orleans. Pues llegamos aquí a esta sala, aquí tengo que hablar un poquito más bajo porque como veis, aquí te ponen una película, ¿vale? Entonces hay unas personas viéndola y no quiero molestar. Aquí tenéis, por ejemplo, su parte al principio, cuando estaba en la parte, cuando fue a Roma. Entonces estas son sus litografías, su manera. Antes hacía esto, antes de que encontrar la fama y el dinero con el tema de los retratos. Entonces aquí tenemos otro cuadro. Aquí están hablando de Worth. ¿Sabéis? Charles Frederick Worth. Aquí está hablando, pues eso, Marie Worth era la mujer que ella llevaba siempre la última moda. Y sí. Entonces decían eso, que como era la mujer la que siempre llevaba las nuevas novedades, decía la gente eso, que querían la ropa que llevara Madame Worth. Así como ella la llevaba, así es como se llevaba. Entonces aquí tenéis pues un traje de la época, pues una crinolina y ya está. Esto es lo que hacía Winterhalter, el dolce far niente, pues así, escenas, todo muy bonito, es humano, se ve que es humano, pero no es el retrato así que conocemos más. Y esta es la parte de Inglaterra, de la familia real inglesa. Entonces vamos a empezar por aquí.
Es aquí María Adelaida, princesa de Cambridge. Aquí también, después. Aquí es la reina Victoria. Aquí. Y aquí el príncipe Alfredo, duque de Edimburgo. Cuando era chiquitito, más mono. Aquí hay un niño de marinerito que me ha encantado. Yo lo del niño este de marinerito me ha fascinado. Me encanta el traje. Y esto pues son todos los tropecientos niños de la reina Victoria y de Alberto. Pues el príncipe de Gales, está la princesa Alejandra de Dinamarca. Aquí se casó con el segundo hijo de la reina Victoria, el príncipe Leopoldo. Entonces, hoy que me va a saltar el copyright con la música. No me pongan música. Aquí tenéis pues eso, todas las demás niñas. Me corta como me salte el copyright. Espera, echar un poquito las cortinas. Que así no molesto. No molesto y oigo menos la música. Entonces aquí veis a la reina Victoria. Como reina, por supuesto. Aquí es Victoria con el príncipe Arturo, su hijo. Pues aquí arriba, princesa, esa es Vicky. Pues eso, la familia, no me pongas música. Entonces este cuadro también es muy conocido, de toda la familia. Bueno, todavía no era toda la familia, porque veo 1, 2, 3, 4, 5, faltaban 4 niños. Aquí es el príncipe. Aquí. Alfredo, la princesa royal, vamos a Vicky, Alice y Elena. Son todos estos. Bueno, y el príncipe, el heredero, vamos. Y aquí tenemos a más personas. ¿Quién más son? Bueno, son todas las 4 hijas mayores de la reina Victoria. Son Victoria, Alice, Elena y Luisa. Y aquí tenemos a Arthur Wesley, el primer duque de Wellington. Y Sir Robert Peel. Aquí este es Melbourne, me parece, ¿no? Espérate que lo mire yo. El primer día, duque de Wellington. Me he dicho yo. Entonces aquí esto es Florinda. Aquí abajo. Este cuadro se lo regaló la reina Victoria a su marido, el príncipe Alberto, en 1852 por su 34 cumpleaños. El Florinda este. Y esto es un poco el estudio de color antes de ponerse a pintarlo. Bueno, ya os digo, esto es una película que ponen ahí. Hay aquí una foto de Victoria con toda la prole. Son tropecientos. Y este es un libro de Victoria, son cositas que hacía la reina Victoria. Aquí el diario de la reina Victoria, sabéis que publicó Nuestra vida en los Highlands. Una invitación. Y 60 años una reina. Bueno, pues este es el museo. Me voy a alejar un poquito para poder hablar con vosotros sin molestar a los que están viendo el vídeo. El vídeo creo que son como 20 minutos y habla un poco pues de la vida de Winterhalter, con lo cual no hace falta tampoco que... Creo que es la vida de Winterhalter en Viena, no lo sé. Voy a ver, si veo que merece la pena os lo grabo y os lo enseño. Y si no, si es solamente lo mismo que os estoy enseñando, pues no hace falta. Entonces, pues no sé dónde concluir este vídeo porque me parece todos los sitios interesantes. Mira, voy a quedarme con la pintura de Winterhalter, aquí con el de madera que me ha gustado. Que además, como el vídeo es de él, lo suyo es que acabemos con él. Entonces, aquí le tenemos. Pues nada, viajantes, que ya habéis visto que el museo es una maravilla, está muy bien documentado, está lleno de cosas. Si venís, merece una visita. Está un poco lejos, pero merece una visita de verdad. Agradezco a la dirección que me hayan permitido filmar. De todas maneras, tendréis toda la información abajo en la caja de descripción. Permitidme, por favor, que le vuelva a dar las gracias. Es que me siento, porque me han tratado muy bien, son amabilísimos y bueno, me siento muy halagada de que me hayan permitido mostraros esto. Así que, nochmals bedanke ich mich herzlich hier bei dem Museum. Danke für die Foto- und Filmerlaubnis. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Und ja, es ist absolut sehenswert. Und ich bedanke mich wirklich herzlich. Así que nada, viajantes, ahora que ya hemos visto esto, pues vamos a acabar el vídeo en la tumba de Winterhalter. Y bueno, amigos, pues acabamos este viaje donde acabamos todos. En este caso estamos en el cementerio central de Frankfurt. Como veis, esta es la tumba del señor Winterhalter. Él falleció a los 68 años a causa de una fiebre tifoidea. Falleció aquí
en Frankfurt, y por eso está enterrado aquí, básicamente. Entonces aquí le veis, o sea, ya os he comentado, pues eso, que era el pintor que en esa época era el más famoso. Bueno, sí, el más famoso, es que no puedo decir de los más famosos, no, incluso yo diría que el más famoso. Entonces, los últimos años, la última vez que estuvo en Inglaterra fue en 1864, y ese otoño además estuvo en Viena para pintar los famosísimos retratos de Sisi y de Francisco José, los que conocemos todos. Entonces, cada vez, según se iba haciendo mayor, sus vínculos así con Francia se iban un poquito debilitando, básicamente. Estaba él en Suiza cuando estalló la guerra franco-prusiana, que además acabó con el imperio, ¿sabéis? En 1870, pues Eugenia y Napoleón pues perdieron el trono. Entonces él, después de la guerra, no fue a Francia, sino que se fue a Baden. ¿Vale? Entonces estuvo aquí quedándose pues en Alemania, su Alemania natal. Se asentó en Karlsruhe, pero los últimos años la verdad que pintó bastante poco. Y durante una visita que estaba por aquí, visitando aquí Frankfurt, en el verano del 73, vamos, de 1873, se contagió de tifus y murió el 8 de julio de ese año. Entonces tenía 68 años. Os digo, hoy es 19 de julio, ¿vale? Llegamos con un pelín de retraso para el aniversario. No sé cuándo vais a ver vosotros este vídeo, pero os lo digo. Entonces aquí tiene esta tumba tan bonita. ¿Veis aquí? Persönlichkeitsgrab. Es la tumba de una personalidad importante. Entonces nos acercamos aquí para que veáis el Museo Winterhalter, Le Petit Salon, de allí, de su pueblo natal. Le ha traído con gran agradecimiento pues este ramo de flores que está, ya digo, hombre, lleva un par de días, pues hoy es 19, hace 11 días que fue su aniversario. Pero veis que tiene este ángel tan bonito ahí arriba, con la corona. Entonces tiene esta tumba que está muy bien cuidada, la verdad, está muy bonito el cementerio. Bueno, os voy a enseñar así un poquito para que lo veáis. Estamos en la sección C, depende de por dónde entréis, pues hay una puerta muy cerquita, o sea, por ahí adelante hay una puerta. Pero bueno, veis que el cementerio es muy bonito. Y aquí descansa Winterhalter. Espero que os haya interesado este viaje que hemos hecho por su casa natal, por su museo y por su tumba. Entonces espero que, bueno, sabéis todos que le debemos los retratos tan famosos de Eugenia, de Montijo, de Napoleón, de Francisco, de Sisi y tantos otros retratos, gracias a su arte, a su talento. Y desde aquí pues mi pequeño homenaje. Esperemos que descanse en paz el gran Winterhalter. Y desde aquí, desde Frankfurt, desde la tumba de Francisco Javier Winterhalter, sabéis que es Franz Xaver Winterhalter, pues me voy a despedir hasta el próximo vídeo. Un saludo, viajantes.